Durante mucho tiempo se dijo que Dragon Ball solo sobrevivía gracias a su pasado, que ya no tenía nada nuevo que ofrecer, que todo era repetir fórmulas, sagas y transformaciones conocidas. Y quizá por un momento incluso nosotros lo creímos. Porque cuando Akira Toriyama nos dejó, muchos sentimos que una parte esencial de Dragon Ball se había detenido con él, que la leyenda había llegado a su punto final. Pero hoy eso ya no es cierto, porque mientras muchos miraban hacia atrás, Dragon Ball comenzó a trabajar en silencio, respetando su legado pero sin quedarse atrapado en él. Y ahora sabemos que hay un videojuego completamente nuevo en desarrollo, ambientado en una era jamás explorada, pensado no como un simple homenaje, sino como un punto de quiebre para la franquicia, un proyecto que no se apoya en Namek, ni en Cell, ni en Freezer, un proyecto que se sitúa cientos de años en el futuro del universo de Dragon Ball, y que por primera vez en décadas se atreve a preguntar algo distinto. ¿Qué queda de Dragon Ball cuando la leyenda ya pasó? Hoy vamos a hablar de eso, del nuevo videojuego que ya está en desarrollo, del rumbo real que está tomando la saga y de por qué Dragon Ball no está estancado, porque incluso después de la partida de Akira Toriyama, su visión no se detuvo. Muchas de sus ideas ya estaban sembradas y hoy comienzan a moverse. Dragon Ball no está mirando atrás, está preparando su siguiente gran movimiento. Hola, soy Wildspeed, tu canal del gaming retro y remakes. Dicho esto, comencemos. From the edge of the circus for the games to begin. Gladiators draw their swords, form their ranks for Armageddon. Dragon Ball 8000, el proyecto que redefine el universo. El llamado 8000 no es un simple nombre atractivo. Estamos hablando de una nueva era dentro del universo de Dragon Ball, ubicada cientos de años después de los acontecimientos que conocemos. Un mundo que ya no gira alrededor de Goku, pero que inevitablemente sigue marcado por su legado. Este concepto no nace de la nada, tiene raíces directas en ideas que Akira Toriyama ya había planteado en el pasado, especialmente en el cancelado Dragon Ball Online. La diferencia es que ahora estas ideas sí están tomando forma real. Bandai Namco confirmó que este videojuego está en desarrollo para 2027 y todo apunta a que será uno de los proyectos más ambiciosos que Dragon Ball haya tenido jamás, no solo por su escala, sino porque propone algo que la saga no hacía desde hace mucho tiempo: avanzar narrativamente sin depender del reciclaje constante. Un videojuego que no busca repetir el pasado. Este nuevo juego no pretende competir con Budokai Tenkaichi o Xenoverse. Pretende existir por sí mismo. Un nuevo contexto, nuevos personajes, nuevos conflictos y, lo más importante, una historia que todavía conserva la huella creativa de Akira Toriyama. Eso lo cambia todo, porque ya no estamos hablando solo de mecánicas o gráficos. Estamos hablando de un videojuego que puede expandir el canon, que puede aportar algo real al universo de Dragon Ball, estemos o no estemos de acuerdo, y no limitarse a reinterpretar lo que ya vimos. Si este proyecto cumple lo que promete, podría convertirse en el mayor salto creativo de Dragon Ball en videojuegos desde la era dorada del fighting clásico. Sparking Zero. El fighting clásico sigue siendo prioridad. Mientras el futuro se construye, el presente sigue firme. Dragon Ball Sparking Zero continúa recibiendo actualizaciones importantes, incluyendo contenido que apunta directamente a los fans del combate clásico,
Esto no es casualidad. Bandai Namco sabe que Dragon Ball nació en el choque directo en 1 contra 1 en la sensación de control total sobre el personaje. Las nuevas actualizaciones refuerzan esa identidad, combates más dinámicos, escenarios amplios, nuevos personajes con peso real en el gameplay. Para quienes crecieron con Budokai Tenkaichi, este no es un detalle menor. Es una señal clara de que el fighting tradicional sigue siendo un pilar. Ahora sí, lo que algunos quieren, que me salga del encuadre. El nuevo anime y el regreso de Dragon Ball Super. Para los que amamos de verdad Dragon Ball y esperamos con mucho anhelo este gran regreso, créanme que los entiendo. Son años de espera, ¿verdad? Así es, después del videojuego, el segundo gran movimiento, a mi parecer, es el más importante, es el anime. Dragon Ball tiene un nuevo anime en desarrollo, y todo apunta a que su enfoque será mucho más directo con el material original del manga. La posible adaptación del arco de Moro no es solo una noticia esperada, es una oportunidad para mostrar un Dragon Ball más estratégico, con enemigos que no se derrotan solo con fuerza bruta, y con un tono que recupera la sensación de peligro real. Este nuevo anime no busca reiniciar la saga, busca continuarla con más coherencia, algo que muchos fans llevan años pidiendo, considerando el pequeño desastre de Dragon Ball Daima, ¿no? La pregunta es, ¿cuándo? La verdad, el tiempo nos dirá. ¿Por qué este momento es clave para Dragon Ball? Lo que estamos viendo no son proyectos aislados, es una visión a largo plazo. Videojuegos que avanzan la línea temporal, fighting clásico que se mantiene vivo, anime que vuelve a mirar la saga o el manga con respeto. Dragon Ball está intentando algo que no siempre se atreve a hacer: evolucionar sin borrar su identidad, y eso para una franquicia de ese tamaño no es poca cosa. Dragon Ball no está sobreviviendo, está avanzando. No necesita demostrar lo que fue, eso ya lo sabemos. Lo que está haciendo ahora es más interesante, está decidiendo qué quiere ser. El H-1000 no es nostalgia, es riesgo. El nuevo anime no es relleno, es continuidad, y el fighting clásico no es un recuerdo, sigue siendo el corazón del combate. Para terminar, el legado continúa, pero no se detiene. Ahora la pregunta es clara: ¿te interesa un Dragon Ball que se atreva a avanzar? ¿Que expanda su universo sin perder su esencia? ¿Que respete el legado sin quedarse atrapado en él? En el canal hablamos de eso, de las sagas que marcaron una época y de cómo deciden enfrentar su futuro. Si este análisis conectó contigo, suscríbete y acompáñanos. Y para entender por qué todo esto importa, te dejamos un video clave, un verdadero regalo para los fans: Dragon Ball, evolución de sus juegos y el legado de Akira Toriyama. Porque para comprender hacia dónde va Dragon Ball, primero hay que entender todo lo que ya construyó. Y para quienes todavía extrañamos a Toriyama, este no es solo un vídeo informativo, es una forma de volver a conectar con su obra, con las ideas que dejó sembradas y que hoy siguen avanzando. Te leo los comentarios, quiero saber qué piensas de este nuevo rumbo, qué te ilusiona y qué te genera dudas. Y si Dragon Ball sigue siendo parte de tu historia, apoya este contenido con un like. Gracias por acompañarnos hasta aquí, te dejo el vídeo que te acabo de recomendar, lo encontrarás en la descripción y también en las pantallas finales. Nos vemos allí. Belay that order. We're moving out. Gente, les habla Rise. Si llegaron hasta aquí es porque disfrutan mi contenido. Por lo tanto, agradezcanme dándole like a este video, a la campanita y suscribiéndose a este gran canal. Bueno, sin más, nos vemos la próxima. Y recuerden, no sean como Arturus Mengs. Hasta luego.